Y a mí se me ocurría hoy que un buen interlocutor para tratar de poner un poco de luz en esa discusión es Luis Garicano, por varias razones. En primer lugar, porque él es un economista de reconocido prestigio, y en segundo lugar, porque está en Europa. Él es, como saben, eurodiputado en las filas de Ciudadanos y, por lo tanto, conoce de primera mano, tiene la posibilidad de hablar con las personas que están atentas a la evolución económica de los países de la Unión Europea. ¿Están preocupados o no están preocupados por España? El crecimiento va a ir, como nos decía el gobierno, como un tiro. Vamos a ser el país que más crece, el que más va a rebotar después de la crisis que provocó el coronavirus. Las previsiones se mantienen, los presupuestos que hemos hecho siguen siendo o siguen estando fundamentados en premisas razonables, corren o no corren peligro, los fondos de recuperación que nos tienen que llegar de Europa. Estas son algunas preguntas que están detrás de todo lo que estamos viendo, así que déjenme que lo hable con él en voz alta para que todo el mundo podamos escuchar sus reflexiones. Don Luis, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí. A ver, si usted tuviera que definir en este momento de una manera clara cuál es la situación económica de nuestro país, ¿cómo lo haría? Pues de momento preocupante. Vamos a ver, los datos de empleo son doblemente buenos, pero los datos de crecimiento son malos, los de consumo son malos, los de inversión pública son muy malos, no estamos pasando prácticamente nada del Unión Europeo, y los de inversión privada son muy malos. Entonces, lo que da la impresión es de que lo que los datos muestran es una caída muy fuerte de la productividad, y mucha gente se pregunta qué es lo que realmente está pasando, pero al final lo que nos dice el INE es que estamos 6 puntos por debajo de lo que estábamos antes de la crisis y que los demás países, incluidos Alemania y Francia, han recuperado ya el nivel de la crisis, con lo cual la situación en España es peligrosa, con algunas derivas en política económica particularmente preocupantes, como la subida del déficit estructural de 4 puntos que supone la reforma de las pensiones, como la reforma laboral que más que incrementar la productividad la va a disminuir. Entonces, bueno, la cuestión es si España está decidida a avanzar o vamos a estar en este bucle permanente del regreso pasado. Y esa reflexión que usted hace, don Luis, es la que comparten los observadores más o menos neutrales europeos, porque claro, nosotros tenemos el consumo interno de la información que nos quiere trasladar el gobierno. El gobierno, lo acabamos de escuchar, sostiene que el crecimiento sigue impepinablemente hacia arriba, que no hay ningún motivo de preocupación, sino todo lo contrario, que vamos a crecer por encima de la media, dice el presidente del gobierno, el año que viene, con respecto a lo que es los países de la Unión Europea, y nosotros no tenemos más remedio que o creérnoslo o preguntarle a gente como usted que está en contacto con, en fin, con los analistas europeos, si es verdad, si ellos se lo creen, si no se lo creen, y si no se lo creen y es mentira, ¿por qué no le afían la conducta? A ver, yo diría que el análisis neutral por excelencia puede ser la OCDE, ¿no? O la Comisión Europea, y las dos en 2 semanas consecutivas han pegado un rejonazo muy grande de ser Europa el que más iba a crecer, España el que más iba a crecer en Europa, ser el 17. Entonces esa es la opinión, digamos, neutral que hay ahora en Europa. Y la realidad es que, bueno, España tuvo una década perdida, la caída que produjo la crisis no la hemos recuperado, y desde el punto del 2007 hasta el punto más álgido del 2019 no hemos crecido nada. Y ahora el riesgo es que si hacemos las cosas mal vamos a tener otra década perdida. Si no nos ponemos las pilas, si no somos capaces de alcanzar bien el dinero europeo y si no somos capaces de hacer las reformas que se nos piden, es evidente que España tendrá otra vez un momento en el que nos dan una bofetada, ¿no? Somos el boxeador que está medio noqueado, que está haciendo groggy del ring, y según salimos del ring, ¡zas!, nos meten en el ring y nos vuelven a dar un puñetazo, ¿no? Y eso es ese riesgo, que estábamos saliendo, pues, más o menos la crisis de 2007, pero 8, 9, 10 de todos estos años, pero todavía no habíamos terminado de salir, y ahora nos encontramos con que podemos volver a tener una caída con respecto a todos los demás países europeos, una pérdida de convergencia, porque al final se trata de que España pueda ser un país europeo. Llevamos muchos años, décadas, convergiendo desde el año 80 y pico hasta el 2007, y desde el 2007-2008 no hacemos más que perder terreno. Hay una aparente contradicción en los datos que hemos conocido, y ya lo ha significado Yolanda Díez y usted mismo en una de las respuestas que me ha dado durante esta conversación, don Luis, y es que las previsiones de crecimiento van a la baja, pero las del mercado laboral no. Entonces, esto no es habitual. Y, sin embargo, no. Los expertos dicen, bueno, en parte eso es así,
porque tenemos una legislación laboral que nos ayuda y el gobierno cometería un grave error si la reforma. ¿Usted está de acuerdo con esa reflexión? Hombre, reforma hace falta, porque tenemos una legislación laboral que no funciona, pero es una reforma hacia la flexibilidad, hacia dar más flexibilidad al mercado laboral y más seguridad a los trabajadores. Yo he hablado durante muchos años de un contrato único, aquí lo hemos hablado en ocasiones, que sea más flexible que el contrato indefinido actual, pero que elimine toda la necesidad que tienen las empresas de usar los temporales, porque no se fían de contrato indefinido y que luego no sea posible hacer ninguna ajuste, ¿no? Entonces, sí que hace falta una reforma en el mercado laboral, no la que plantea una ministra. Claro, cuando uno tiene una ministra de Trabajo, que es el Partido Comunista de España, pues la verdad es que partiendo de ahí es difícil pensar que hay que hacer una reforma para que funcione mejor el mercado. No le interesa. De hecho, le parece lo peor y lo que querrá hacerlo es más rígido y luego ya nos encontraremos con un mercado que no funcione y que no crea empleo, ¿no? Entonces, es verdad, volviendo a la primera parte de su pregunta, que es muy inusual lo que estamos viendo, que el empleo prácticamente se haya recuperado tanto cuando vemos la EPA como cuando vemos la Seguridad Social, cuando vemos la Contabilidad Nacional, hace que el empleo se ha recuperado y que la producción ha caído mucho. ¿Qué puede pasar? Pues que la gente trabaje menos en casa o que la gente declare muchas horas cuando trabaja en casa pero no las haga, o que el INE se haya confundido con los métodos. Realmente no sabemos muy bien. Es que derrumbe la productividad. O sea, que simplemente para que la gente lo entienda, subida del empleo sin subir lo que la gente hace en el empleo, entre comillas, esa subida es muy inusual y esa caída de la productividad, esa subida del empleo con caída del output de la producción es muy rara y tenemos que tratar de entender qué está pasando en nuestro mercado de trabajo. Y una última pregunta, don Luis. ¿De alguna manera podemos estar comprometiendo la ayuda de los fondos europeos? Europa tiene unas obligaciones legales que son mirar, para darnos el dinero, los hitos y objetivos con los que nos hemos comprometido. Es decir, el dinero tradicional de Europa nos miraba las cuentas, nos miraba las facturas, nos daban un dinero que era un subsidio para hacer una autopista, por ejemplo. Este fondo es la primera vez que se hace de una manera completamente diferente. Ellos no quieren mirar ninguna factura. Ellos no quieren saber cómo se ha gastado. Ellos quieren ver los objetivos. Si pone 5.000 casas aisladas, pues van a contar que hay 5.000 casas aisladas. Si pone 20.000 vehículos eléctricos, 20.000. Y entre esos objetivos hay reformas, que son las reformas pensiones, la reforma del mercado de trabajo, la reforma de las universidades, que en este momento no se están haciendo en la dirección de Europa. Entonces, lo que está claro es que si no se hace lo que nos hemos comprometido, no nos pueden dar el dinero, es una cuestión legal. Y sabemos perfectamente que los alemanes, los suecos, los holandeses están vigilando el cumplimiento porque, bueno, es su obligación. Nos han dado un dinero para que hagamos ciertas cosas. Entonces, la Comisión Europea está obligada a mirar esos hitos. Es decir, oye, han hecho esto que se han comprometido a hacer. Es como un bonus por ventas en un trabajo. No es al principio del año, es al final. Uno ha vendido X.000, el 95% de su objetivo de ventas, y entonces le dicen, mira, aquí tienes el bonus. Eso es como funcionan los planes europeos, un plan muy diferente, y en ese sentido sí tendrán que asegurarse que hemos hecho lo que prometimos para poder usar el dinero. O sea, que hay que rebajar el optimismo del gobierno y la propaganda con la que nos invade todos los días, hay que ponerla en cuarentena. En mi opinión, sí. En mi opinión, lo que tienen que hacer es hacer sus deberes y asegurarse de que España no sigue siendo el farolillo rojo de Europa. Recordemos que Italia está haciéndolo muy bien, que Grecia también lo está haciendo muy bien, que Portugal lo está haciendo muchísimo mejor que en el pasado, y ya saben la cantidad de españoles que estaban a Portugal a vivir últimamente, y España se puede quedar como el único país que no termina de hacer los deberes que tenemos que hacer para ser una economía sostenible y próspera. Don Luis Garicano, una vez más, muchísimas gracias por hacernos esta llamada y un saludo muy cordial. Estupendo, un placer.